Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río. Le doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Francisco Sea. Pascal, buenas noches y buenas noches a todos. Martín Espinosa. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? José Buendía. ¿Cómo están todos? Buenas Y noches. José Luis Vargas. Hola a todos. Bueno, pues esta semana el gobierno federal anunció la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo, para regresar la paz, la tranquilidad y el crecimiento a esa entidad. ¿Es una prueba de fuego? ¿Para quién? ¿Qué plazos habrá que ver los primeros resultados de esta nueva estrategia? ¿Qué acciones deberá tomar Alfredo Castillo? ¿Qué hará el gobernador Fausto Vallejo? ¿Y se logrará por fin el rescate de Michoacán? Pepe, buen día. Pues muchas preguntas. Yo creo que lo que tenemos todos en este momento es una cantidad de interrogantes enormes respecto a Michoacán, pero quisiera destacar, primero, yo creo que no teníamos desde la Comisión de Concordia y Pacificación del 94 en Chiapas una comisión de esta naturaleza que de facto toma el control y el gobierno del Estado. No hay una desaparición de poderes por asuntos legales, pero de facto el gobierno federal toma todo el control de la seguridad y la procuración de justicia en Michoacán. Me parece que es una medida que da cuenta de la emergencia que está viviendo ese estado y me parece que en ese sentido haber tomado una decisión así, que incluso lograr asaltar la politización que se estaba dando alrededor de la desaparición de poderes o una declaración de desaparición de poderes en la Cámara ha sido correcta. Dicho esto, lo que me preocupa y lo que sería, digamos, la parte negativa es que yo sigo sin ver, no sé cómo lo vean, cómo lo perciban ustedes, pero yo sigo sin ver una definición clara del gobierno federal sobre la naturaleza y la relación con las autodefensas. No la percibo. Este exhorto a que se desarmen me parece que es muy limitado, porque finalmente eso no resuelve el hecho que las puso en el primer plano, que fue la falta de seguridad y la desaparición, digamos, de las instituciones ahí y sobre todo el apoyo de la gente. Hay, digamos, un apoyo social importante a las autodefensas que no desaparece solamente con la presencia del gobierno federal y además son grupos que han avanzado y han tomado territorio, tienen implantación y en ese sentido me parece que la solución no solamente puede ser, en todo caso, militar, sino tiene que ser una solución política partiendo de un supuesto que creo que no se ha dicho suficientemente. A esta altura en Michoacán no hay un problema de seguridad pública, hay un conflicto armado. Y creo que en esos términos se tiene que abordar. Y en esos términos se tiene que buscar una solución que incorpore a las autodefensas, que incluso pueden convertirse en una oportunidad para, para reestructurar la seguridad en el propio Estado, pero creo que incorporándolas. Creo que negociando con ellas y con una solución política. Paco Sea, ¿es la desaparición de poderes por otros medios? Bueno, yo precisamente platicaba en la semana con Alfredo Castillo y le hice la misma pregunta. Le dije, oye, ¿esto es una desaparición de facto de los poderes en el estado de Michoacán? Él me dijo que de ninguna manera. Le hablaba de la designación del Procurador de Justicia, del Secretario de Seguridad Pública. Me dijo, eso tiene que ser una propuesta del gobernador que tiene que pasar precisamente por el mismo Congreso del local de Michoacán. Por lo cual me parece que sería a lo mejor un poco aventurado decir que es la desaparición de facto de los poderes en el estado de Michoacán.
Yo lo que veo es que se tiene que hacer o por lo menos se está haciendo en los medios de comunicación un doble análisis de lo que pasa en Michoacán. Un análisis desde lo que se lee, desde lo que se vive aquí, y un análisis que debe de ser y forzosamente es distinto cuando se hace allá en el lugar. Aquí, por ejemplo, yo creo que mucha gente dice es que Fausto Vallejo ha sido un total incompetente y él tiene la culpa de todo. Yo no sé si sepan la situación de la Policía Federal que está desplegada ahí en el estado de Michoacán. La gran mayoría de los mandos tiene expedientes de investigación en asuntos internos en la Policía Federal. La gran mayoría, estoy hablando desde el Comisario General del Estado. Y tienen 25 años en la corporación, en sus diferentes formas, ¿no? O sea, desde la Policía Federal de Caminos, algunos de la Policía Judicial Federal, y total que han ido mutando a esto. Yo no sé si podemos entender que cuando tú tienes 25 años, malos policías, ¿no? Que además de todo ya se sabrá en su momento la calidad y la cantidad de acusaciones que tienen en su contra, y tienes un gobierno federal que ahí los deja, ¿no? Si también el gobernador del estado va a poder hacer algo, ¿no? Hay que entender también que la gran mayoría de los delitos que se están persiguiendo ahí son delitos de orden federal. Yo coincido en algunas cosas con Pepe, como en el asunto de que no hay una definición clara en las autodefensas, pero creo que también hay una sobredimensión de las propias autodefensas. El otro día, incluso Ángel Verdugo estaba ahí presente en la cabina, platicaba con el señor Beristain, que es uno de los coordinadores y voceros de las autodefensas. Yo tengo 20,000 personas armadas en todo el estado, y los tenemos y los vamos a desplegar y tenemos el control total de una zona del estado. Perdón, pero eso ya son balandronadas, ¿no? Eso ya es una mentira total y absoluta. 20,000 personas armadas, el ejército mexicano tiene cerca de 260,000 efectivos. O sea, tienes el 10% del ejército mexicano desplegado tú en Michoacán y tú tienes su control. De verdad, o sea, eso es una exageración también que aquí tendemos a comprar, ¿no? Eso es una realidad. A mí me parece que el compromiso, ya la seriedad del asunto es de tal grado que el presidente de la República lo entiende y manda a quien me parece que ha sido su principal apagafuegos, ¿no? Lo hizo en el caso Poleta en el Estado de México, cuando Vaz no pudo con el asunto, cuando el asunto estaba muy complicado. No es que yo esté de acuerdo con cómo se resolvió, eso lo quiero dejar muy claro, pero por lo menos hubo un poco más de orden y a eso se llegó, ¿no? A apagar un fuego. Después, cuando Humberto Benítez estuvo en la Profeco, que también se armó un escándalo importante y hizo un trabajo que a algunos no les gustará, pero fue un trabajo muy mediático, sí, pero un trabajo también con resultados. Empezaron a ver resultados en algunas áreas en donde tradicionalmente se había abusado en contra de los consumidores. Alfredo me parece que es una persona que está preparado en materia de procuración de justicia, está preparado también en materia de seguridad pública, su trabajo. Y muy cercano al presidente, evidentemente, ¿no? Es muy cercano al presidente, sin duda, pero sobre todo le tiene una gran confianza. Ahora, la creación de esta comisión, y como bien decía Pepe, sin una definición clara en el asunto de las autodefensas, sin entender también que, y se lo decía yo al señor Beristain, que la aportación de armas es un delito, me decía, no, pero si nada más algunas son de las que no son de uso del ejército, tenemos algunas carabinas también 22, no, pues bueno, está bien, entonces va usted por la calle con la carabina 22 en cualquier, o sea, yo no sé si no lo entiende o si le es mucho más conveniente pensar o hacer pensar a la gente que no lo entiende y que son un grupo de ciudadanos santos verdaderamente casi heroicos que lo que están haciendo es sacrificarse por la gente. Yo entiendo lo que él me decía, ¿eh? Es un argumento que a lo mejor me costaría muchísimo trabajo decir si me está pasando es que a mí no es blanco y negro el asunto. Es por eso la dificultad de entenderlo, exactamente, ¿no? Sí. Si me está pasando eso con mi familia y tengo la oportunidad de armarme y de defenderla, quizá lo haría, ¿no? Pero si lo estás viendo ya a nivel país y a nivel aplicación de la ley y a nivel la aportación, él decía que algunas carabinas 22, yo he visto también fotografías en donde, caray, pues ¿dónde están las 22? Traen AK-47, no, incluso traen 45, 9 milímetros, lanzagranadas. Sí. Y le decía, bueno, ¿y en dónde encuentran las armas? ¿Quién les da las armas? Son armas que hemos recogido cuando se enfrentan los propios narcotraficantes. Nosotros llegamos y las recogemos. Y también hemos hecho operativos en donde hay depósitos de armas. Por Dios, ¿cuál dedos nos chupamos, no? Esto es evidente que también hay alguien que está interesado en que se pueda desestabilizar, que les está dando una cantidad de armas impresionante y está muerto de la risa. Bueno, el viernes en la portada de Excelsior publicamos la foto de una Barrett, ¿no? Bueno, que es un arma 50 milímetros. Digo, es para bajar aviones y para bajar helicópteros. O sea, una calibre 50 milímetros es para eso. Entonces creo que la dificultad de lo que se está viviendo en Michoacán y la complejidad es muy importante. Yo no creo que el gobierno federal tampoco tenga ningún interés en quitar a Fausto Vallejo
porque de verdad le van a sacar el último tornillo que está sosteniendo la mampara, ¿eh? O sea, porque el señor también tiene una operación política en el Estado. O sea, yo sé que se ve muy enfermo y tal, pero el señor no es ningún tarugo, ¿eh? Y créeme que si regresó después del cáncer de hígado de trasplante, no regresó nada más para quedarse sentado en el escritorio. Y cuidado también con que le anden moviendo, porque hay muchos interesados aquí. Verdaderamente los verdaderos criminales del asunto son los políticos que están medrando con esto, ¿eh? Que están ya nada más esperando el tiempo de las elecciones para ver hacia dónde se van a decantar y cuál va a ser la ganancia política. Me parece que son también los verdaderos culpables y responsables. Si no se aplica la ley en el Estado, eso sí me queda claro, estamos perdidos. Y lo que había yo platicado ya en muchas ocasiones, cuando hay armas en la calle, cuando está el ejército armado, cuando ellos están armados y cuando se jala el gatillo, salen balas y las balas producen muertos. Ya tenemos 4 y va a haber más, ¿eh? Ángel Verdugo, ¿cómo interpretamos esta designación de Alfredo Castillo? ¿Es un desplazamiento del secretario de Gobernación de la operación de Michoacán? ¿Es tomar por parte del presidente de la República la responsabilidad designando a una persona de toda su confianza? ¿Tú cómo lo interpretas? Lo que primero diría en respuesta a tu pregunta es aquella vieja máxima de los años del dorado autoritarismo en México. Se hizo muy poco, muy tarde. Yo creo que lo que estamos viendo hoy es consecuencia de una política laxa, temerosa, de enfrentar lo que se sabía que había en Michoacán desde hace bastantes años. O sea, si quisiéramos circunscribir a gobiernos, diríamos los últimos 12 años, sería Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. Sin embargo, las raíces van más atrás. Incluso en una de tus colaboraciones en esta semana en Excelsior, hiciste un recuento muy interesante de los gobernadores y sus características y la historia de este tipo de situaciones en Michoacán que valdría la pena darle una segunda lectura para demostrar que estos problemas son, como diría Martín, de vieja data. El segundo elemento que hay que considerar aquí es el texto del decreto. Yo creo que el texto del decreto dice muchísimas cosas más en relación con lo que señalas que lo que está escrito. Yo creo que una de las cosas que se ve hoy en la gobernación en México es que ni siquiera tienen buenos juristas. No es posible que se pongan aquí cosas que son un ridículo completo, primero para quien lo escribió y segundo para los afectados. Voy a leer nada más uno de sus artículos que dice, el tercero. Al frente de la comisión habrá un comisionado quien será nombrado y removido por el secretario de Gobernación. ¿Hay alguien en su sano juicio en este momento en el país que piense que el licenciado Osorio Chong nombró a Alfredo Castillo? ¿Y hay alguien que piense que lo podrá remover? Además, me salta mucho y me llama la atención. Tendría que haber habido también una modificación a la ley orgánica de la Secretaría de Gobernación. No está entre así es. Entonces no dice uno, es decir, cuando uno revisa el texto del decreto, pues yo pensé en los virreyes en la Nueva España, cuando los reyes católicos le decían, tú vas a ir allá a ese territorio feraz a civilizarlo y a catequizarlo y tendrás estas facultades, esto y eso. Palidecen ante las que le asigna el decreto al licenciado Alfredo Castillo. La otra cuestión que es importante es ¿con qué va a hacer esto? ¿Y cómo va a hacer esto ante realidades tan evidentes como las que señaló Paco? Cuando dice, el senador Fausto Vallejo en su situación, en su enfermedad y en su... Yo no sé si él regresó simplemente para recuperar una imagen dañada o un prestigio para que sus nietos no se avergüencen mañana de él. No lo sé. Pero es evidente que la Realpolitik no fue bien servida en el texto de este decreto. Otro elemento que vale la pena señalar aquí es lo que se ve no se niega, o como dice no se juzga. Ahora resulta que la labor de la Policía Federal y del Ejército es solamente en contra de las autodefensas. Y dice uno, a ver,
Pero se supone que el enemigo es otro, los malos son los otros. Es decir, porque prácticamente los caballeros templarios y los no templarios y el Santo Grial y las cruzadas ya desaparecieron de los espacios mediáticos. Entonces dice uno, a ver, algo no casa. Fuera de la detención del Alegretti, que nunca habíamos oído hablar de él, ¿no? Porque unos dicen, a ver, entrégame 7 cabezas, otros dicen que son 13, otros que eran una mesa redonda y eran 15 y ahora son 10. Total que ya no sabe uno ni cuántos son. Y el otro problema es... Y un mote muy operístico en la Alegretti, ¿no? Así es. Es decir, pero además hay otro elemento que llama a la preocupación por el futuro en Michoacán. Hay un conjunto de reglas que vienen desde Sun Tzu en el arte de la guerra, tomadas en la guerra popular por Mao Zedong y posteriormente en todas las guerras de guerrillas, que se resumen en 3 grandes sentencias que son: si el enemigo ataca, me retiro; si el enemigo se detiene y se cansa, lo hostigo; y si el enemigo huye, lo persigo. O sea, esas 3 sentencias resumen, de hecho, la guerra popular o la guerra de guerrillas. ¿Qué han hecho los templarios? Aplicar la primera. Es decir, el poder de fuego que ha concentrado el Estado mexicano en Michoacán, no hay fuerza, por más que sean autodefensas y templarios juntos, que le hagan frente. ¿Qué hacen los templarios? Seguramente tienen recursos, tienen una red que va más allá del territorio michoacano. Entonces, dice uno, a ver, ¿de qué se trata esto, pues? Y esto me lleva, terminando el comentario, a aquello que aquí hemos señalado una y otra vez. Michoacán no es un caso aislado, es parte, como dirían los que no saben hablar español, de una problemática. Entonces, su solucionática sería verlo de manera integral. Michoacán colinda con varios estados claves, y doy 2. Jalisco y Guanajuato, donde la actividad económica en esos 2 estados tiene una profunda e íntima relación con centros empresariales de Europa, de Estados Unidos y Japón, y Celaya. La industria automotriz, por ejemplo. Entonces, es evidente que hay aquí una serie de consideraciones las cuales creo que no fueron tomadas en cuenta cuando se redactó esto, que quizá algunos juristas, no sé qué opine José Luis, es un bodrio que asusta por el desaseo con el cual fue redactado. Cuestionables, ¿no? De verdad, las facultades. Bueno, estamos apenas arrancando esta discusión. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, y continuamos con el debate aquí en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando sobre Michoacán, la designación de un comisionado para ese estado y lo que puede esperarse de la entrada del gobierno federal en la solución de este conflicto. José Luis Vargas. Bueno, coincidiendo con lo que dice Ángel, yo creo que el primer y probablemente el problema más grave de la supuesta solución que le ha querido dar el gobierno federal a este asunto es la falta de base legal para lo que se ha creado. Me parece que empezar a solucionar un problema sin un sustento jurídico sólido, un problema de esta naturaleza lo que está en juego, pues es nada más y nada menos que pues los poderes de un Estado de la República, me parece que es grave. Me parece que lo que nos hace ver es que el gobierno sigue recurriendo a estas tácticas de mucha forma y poco fondo. Y el fondo, creo que aquí la primera parte del fondo es el fondo jurídico. En efecto, lo que se crea es una aberración legal, es decir, una posición de un superfuncionario, de los cuales todas las demás dependencias del Ejecutivo Federal le tendrán que rendir tributo, le tendrán que preguntar, y una contradicción con el decreto de la comisión que se crea, pues totalmente kafkiano. Y creo que eso es importante porque lo que está reflejando eso es que, pues primer error grave de ley es que el secretario de Gobernación está siendo relevado, cosa que de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Pública son facultades indelegables del secretario de Gobernación, como es la coordinación para efectos de seguridad pública con los 3 órdenes de gobierno. Entonces me parece que eso es grave porque aquí hay de dos. Si ese es el mensaje, pues creo que lo idóneo hubiera sido
pues empezar a buscar un nuevo secretario de Gobernación. Y si ese no es el mensaje, pues creo que el mensaje correcto es que el secretario de Gobernación asumiera en Apatzingán o donde fuera esas funciones y él ejerciera la coordinación, porque pues es su principal función de la cartera que él dirige, que es la gobernabilidad interior en un país, en un estado que se le está incendiando. Oye, y designar un nuevo vocero para temas de seguridad, porque después de que Eduardo Sánchez fue nombrado vocero presidencial, no hay vocero para temas de seguridad. Es decir, no hay un solo funcionario único del gobierno federal que se refiere a que hable de esos temas. Hay varios. El Gobernación está dando partes de policía cada vez que puede, esa es la realidad. Pero justo eso, Pascal, lo que yo observo es que precisamente una de las, digamos, de las estrategias de este gobierno cuando inicia, sin decirlo así, pero pues era evidentemente una diferenciación cualitativa del gobierno calderonista. No querían hacer las cosas, particularmente en el tema de seguridad pública, radicalmente distintas que como lo hizo el gobierno de Calderón. Y me parece que con esto que tú mencionas, lo que están haciendo es que están recurriendo a exactamente las mismas soluciones. Es decir, ante la confusión, ¿a quién pongo? A mis amigos. Ante la duda de quién se va a echar el tiro y quién va a sufrir los costos políticos, ¿a quién pongo? Pues al que menos nos importa en esta jugada, porque hay que cuidar al equipo cercano, porque pues todos podemos ser presidenciables, porque no nos vayamos a quemar. Y entonces, a alguien como el responsable del Secretariado de Seguridad Pública, que es una institución o una área que se dedica a otorgar recursos y a ver las cuestiones administrativas de la seguridad pública, pues él lo ponemos de vocero, y al vocero oficial, pues él lo mandamos a tras bambalinas para que no se vaya a quemar. Me parece que, insisto, estamos en la lógica del amiguismo nuevamente, de la improvisación, y creo que, y de la falta de certeza y de base legal, lo cual no auguro muy buenos resultados, por más que haya buenos oficios y haya buenos funcionarios o buenas actitudes para querer resolver el problema. Martín, decíamos que es complejo el tema de las autodefensas, porque bueno, en el acto en el que devolvieron terrenos, huertos a personas a las que los templarios se los habían quitado, hay historias, ¿sí? Hay historias de población hostigada, amenazada, secuestrada. Es decir, contra lo que se levantan las autodefensas es un tema muy real. ¿De dónde sacan las armas las autodefensas? Pues es lo que nos tiene con la duda, ¿no? Yo creo que se suma al gran clima de incertidumbre al que abonan estas decisiones tomadas desde el Ejecutivo Federal para nombrar primero un comisionado, un gran superencargado de todas las acciones, tanto de seguridad como de restablecimiento de la legalidad, en un acto político que, como decía José Luis Vargas, carece de legalidad. ¿Cómo puedes tú tratar de que vuelva la legalidad a estos lugares donde es increíble que desde hace 5 o 10 años a la gente le arrebataban sus comunidades los grupos delincuenciales y ahora se los tienen que devolver? ¿Dónde estaba la autoridad de esos 5 años que la gente... Y se los devuelven los autodefensas. No claro, no la autoridad. Sí. Entonces, esto viene a abonar más al clima de incertidumbre, pero lo más grave es la incertidumbre legal. O sea, decisiones que se han tomado sin una base legal, ¿cómo van a abonar al restablecimiento de una pretendida legalidad que nos están vendiendo a la hora de que mediáticamente hacen toda una conferencia y una presentación de todo un proyecto y se firma un acuerdo para tratar de devolverle la seguridad a los habitantes de toda esta zona de Tierra Caliente en Michoacán? Yo creo que es muy grave uno como ciudadano cuando lee los testimonios a los que tú te refieres, Pascal, historias de vida, gente que perdió tierras, deja tú el patrimonio, que perdió familiares, que perdió hijas, que le violaron a la esposa, que hicieron lo que quisieron. La única explicación, ahí no la única explicación que le encuentras a todo este tipo de atropellos y de ilegalidades y de toda la pérdida del rumbo, de la certidumbre legal de la convivencia en Michoacán, la única explicación es
la autoridad se coludió en algún momento dado con estos grupos por intereses políticos, por intereses electorales, por una serie de cuestiones que hoy le revientan en la cara, no al gobierno, no a este gobierno, nos revientan en la cara a todos los ciudadanos, porque finalmente nosotros aquí nos vamos a quedar. El señor Vallejo y el presidente Peña y el licenciado Castillo, pues se irán a otros puestos, ya lo vimos. Qué fácil es sacar a un funcionario de un área de protección al consumidor y darle una responsabilidad tan importante como es el restablecimiento de todo el marco legal de una amplia región del país como es Tierra Caliente. Y en medio de una serie de cuestiones de incertidumbre legal, pues para mí no legitima el interés gubernamental por resolverle a la gente los problemas que en un momento dado un gobierno estatal dejó de hacer. Entonces, muy grave, ¿no? Humberto Musacchio, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que el nombramiento como comisionado del señor Castillo es una muestra perfecta de cómo se construyen castillos en el aire. Yo no creo que el señor tenga ninguna capacidad para poner a Michoacán sobre sus pies. Ese estado está de cabeza. Pero no es el único, yo creo que es ahí donde más se ha manifestado la situación de la ausencia de Estado, de la ausencia de orden, de la ausencia de leyes, la quiebra de las instituciones en este país. Este es el problema de Michoacán, pero no es exclusivo de Michoacán. Ya hemos dicho que todo el norte de Tamaulipas es tierra de nadie, la sierra de Sinaloa, gran parte de Chihuahua, en fin, Morelos, tan cerca del Distrito Federal. Esta semana algún periódico informó que en un municipio del Estado de México, de la zona conurbada de la Ciudad de México, está el ejército patrullando. Ya no es suficiente la policía. No sucede eso a muchos kilómetros de la Ciudad de México. Está aquí, en Cuautitlán Izcalli, exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que hay aquí un gran desorden, que no es de hoy, ya lo dijeron mis compañeros, tiene ya mucho tiempo. Mandan una gran cantidad de soldados, de policías a Michoacán. Lógicamente los delincuentes se hacen un poquito para un lado, ya explicó Ángel cómo funciona el asunto. No me extraña a mí el que hayan surgido las autodefensas o estos grupos de civiles armados que están defendiendo a su familia, que están defendiendo sus propias vidas, que están defendiendo sus propiedades. ¿Qué esperaban? Que la gente siguiera permitiendo el abuso no solo de los delincuentes, también de las fuerzas del orden. Ahora mismo, en estos días, en la semana que terminó... Ahí están los testimonios en Apatzingán de lo que hacía la policía municipal. Hay abundantísimos testimonios de cómo tanto los delincuentes como la policía estaban abusando de la población. Y otra cosa que me resulta también extraña es que todo el mundo se sorprende porque aparezcan armas de todo tipo en manos de civiles. En México tenemos una larguísima tradición, sobre todo en el campo, de que la gente se hace de un arma, una pistolita, un rifle, y si tiene dinero, pues se hace de un AK-40, o cómo se llaman esas cosas. No te hagas, un cuerno de chivo. Sí sabes, no te hagas, sí sabes. AK-40, Kalashnikov. Una pistolita, Pues el que tiene dinero se va haciendo de armas más grandes. Quiero decir, cualquiera que conozca un poquito a la gente del campo sabe que hay una mentalidad así, que no es de ahora, que es de muchos años. Y también algo que se ha olvidado en este caso, la tradición de guardias civiles en el campo mexicano no es un asunto que empezó ayer ni hace 5 años. En Michoacán uno puede encontrar historias en los años 30. La acordada se estableció todavía en la colonia, era la colonia todavía, se estableció la acordada. ¿Qué era la acordada? Pues un grupo de civiles armados que buscaban su propia protección, la de sus familias, la de sus tierras, e imponían su justicia, una justicia expedita, por cierto, de que al que agarraban lo colgaban o lo mataban de un tiro. Bueno, esa tradición se conservó a lo largo del siglo XIX. Cuando la invasión gringa, bueno, pues hubo grupos de civiles que se armaron para combatir esa invasión. Las fuerzas de Juárez, ¿en qué se basaron las fuerzas de Juárez? Pues en esos grupos de civiles armados. En un préstamo que le hizo Estados Unidos también, maestro. Pero en esos grupos de civiles armados, esas eran las fuerzas en las que disponía fundamentalmente Juárez. Y en la Revolución Mexicana, bueno, pues ni se diga. Y después de la Revolución se autoriza a los ejidatarios, a los comuneros a estar armados para defender la tierra que les estaba entregando el Estado. Hay una larguísima tradición. ¿Para qué sorprenderse entonces? Porque hoy los civiles están armados defendiendo lo suyo. Cuando el Estado no funciona, tienen que entrar la sociedad
Y yo creo que lo que deberían hacer las fuerzas políticas es ver de qué manera se legaliza una situación de facto, que no va a cambiar porque vaya un comisionado o porque hoy estén miles y miles de efectivos militares y policíacos en la entidad, porque no se van a quedar eternamente ahí, se tienen que ir a otros lados. El país está ardiendo en varios puntos. Oye, pero ¿no te preocupan las versiones de que las autodefensas pudieran también estar sirviendo como ejército privado del otro cártel, del cártel de Jalisco Nueva Generación? Cuando hay un gran conflicto social, las fuerzas no están nunca muy claramente determinadas. A mí no me sorprende, por lo menos. Hay quien dice también que un general colombiano al que trajeron de asesor de este gobierno es el que está impulsando esas fuerzas con la finalidad de convertirlas en organismos paramilitares más adelante. En fin, versiones hay muchas. Otras es que es el mismo gobierno el que alienta la creación de estas fuerzas. En fin, pero yo lo que creo que es un hecho en todos los grandes conflictos sociales es que las fuerzas nunca están claramente determinadas. No hay una línea que separe a los buenos de los malos. Siempre se mezclan ahí las cosas. Pepe, buen día. Me gustaría agregar de lo que decía Humberto. A mí no me preocupa, francamente, y ahí difiero con Ángel y con José Luis, sobre la creación de esta comisión y el nombramiento de Castillo. Lo que me preocupa de este movimiento no es la creación de la comisión, lo que me preocupa es que se vea o sea solamente, digamos, la encarnación de la voluntad presidencial para enviarlo coyunturalmente y de manera reactiva, sin un programa o una estrategia para poder solucionar y devolver la paz a ese estado en el mediano y largo plazo. Por supuesto que mucho de lo que sucede en Michoacán se había dicho. Ahí está la carta de los obispos del 12 de mayo, donde ellos denunciaban con toda claridad la connivencia de la autoridad de distintos niveles de gobierno con el crimen. Si se crea esta comisión posteriormente es justo por una petición del gobierno estatal, ¿no? Fausto Vallejo manda una carta pidiendo, porque está absolutamente rebasado y no puede controlar incluso el avance sobre Apatzingán de hace una semana, que podía haber caído bajo el control de las autodefensas. Hace cerca de un año, el secretario de Gobernación, le preguntabas hace un momento también, Pascal, a Ángel, si esto era un desplazamiento del secretario de Gobernación. Hace un año anunciaba, también en mayo, a propósito del surgimiento de las autodefensas, el plan de Todos por Michoacán, ¿no? Una respuesta coyuntural y reactiva frente al surgimiento. 7 meses después, hay que reconocer que eso no funcionó en absoluto, porque la respuesta ahora es un enviado presidencial, también de manera reactiva y, digamos, metido en la coyuntura. Entonces, ahí creo que está, desde mi punto de vista, lo cuestionable de la comisión. No tanto la legalidad, tampoco me preocupan las formas. La inmediatez es lo que te preocupa. Lo que me preocupa es que el Estado mexicano está actuando, el gobierno está actuando de manera reactiva. Es decir, no tiene una visión sobre qué hacer y cómo resolverlo, sino, va a caer a Afganistán, entonces salimos. Surgieron autodefensas, entonces vamos a hacer esto. Está, digamos que, reaccionando, no está proponiendo, ni está viendo, ni ofreciendo una estrategia, digamos, de más largo plazo de, ahí hay una serie de problemas. Los propios actores locales los han denunciado, como me refería hace un momento a los obispos. ¿Qué hacemos frente a eso? Parte de esta reacción, de esta actitud reactiva y coyuntural, tiene que ver incluso con la falta de definiciones con las autodefensas. Cuando surgen fenómenos como estos, tú me corregirás, José Luis, pero un abogado lo que pensaría es, pues, o se prohíben, o no se ven, o se regulan. ¿En cuál de estos 3 supuestos está el gobierno en el caso de Michoacán? En el caso de Guerrero, por ejemplo, se han regulado. Ahí se incorporaron a través del artículo de las leyes locales. Totalmente, y se crearon las policías rurales. Claro, hombre. Puede ser, sean como sea, pero
hubo un trabajo legislativo del Congreso local. ¿Qué se está haciendo en Michoacán? Ni se prohíben, ni se dejan de ver, ni se regulan. Sino todo lo contrario. A ver, Paco, después José Luis, después Ángel. A ver, a mí haciendo varias aclaraciones. Primero, no me parece que el esfuerzo de Guerrero sea el esfuerzo suficiente. O sea, si lo vas a regular, por lo menos hazlo bien, ¿no? Claro. O sea, a mí no tampoco me preocupa, mi querido Humberto, que haya gente armada y que los civiles se armen. En Estados Unidos es un asunto de democracia incluso, Milicias ¿no? populares, camarada. Bueno, lo Los que CDRs quieran, pero cubanos también. finalmente en Estados Unidos es un asunto de democracia, ¿no? La seguridad pública. A ver, vamos a elegir al señor o al señor para que sea el sheriff del condado, ¿no? Y así se hace, como el caso de Joe Arpaio, y el señor es el que escoge a las personas que van a estar con él. Nada más que hay que hacer un trabajo legislativo de a de veras, ¿no? El Congreso local que le pone un parche ahí con algo que va total y absolutamente en contra de la ley federal de armas de fuego y explosivos y en contra de la propia Constitución. Entonces, ¿de qué sirve? Vamos a seguir siendo un país, bueno, de desmadrilandia, ¿no? Porque nunca vamos a tener... Constitucionalmente hablando. Constitucionalmente nunca vamos a tener una definición clara y real. Ahora, en el caso particular de Alfredo Castillo, no coincido tanto con lo que dice Humberto. Primero, no puede haber un plan cuando de verdad nadie bien a bien sabe lo que está pasando ahí, ¿eh? Entonces no va a resolver nada, ¿estás de acuerdo? Pero primero tiene que llegar a ver qué es lo que va a pasar. Ahora, en el Estado de México tú estás hablando de cómo tuvo que entrar el ejército a la materia de seguridad, ¿no? Cuautitlán Izcalli, está en el Valle de México. Catepec también, y en esa también. Pero cuando el señor Castillo fue procurador del Estado de México, no pasaba eso. Cuando lo quitaron fue cuando se empezó a descomponer el asunto. Algo de Procuración y de Justicia sabe y algo de Seguridad Pública sabe. O sea, sí lo sabe. También el presidente no le podemos decir, oye, a ver, tráete a este otro que es muy bueno. No, pues va a trabajar con la gente que le ha dado resultados. Pero Tampoco cuidado me con el parece- voluntarismo, Paco. No, pero no, Porque no si es- solamente es con voluntad, no vamos a llegar a pero no mucho. es voluntad. Ahí le dio si resultados queremos como resolverlo, y procurador. ahí está la ¿Dónde está la encarnación. estrategia, no? ¿Dónde está? Claro. Esa es parte de su responsabilidad, es lo que tiene que hacer en estos días, ¿no? Desarrollar la estrategia. Y creo que eso va a ser también... Pero es que eso no lo hace Castillo, eso sí lo hace un gobierno. Sí, No, es un ese es asunto el de gran Estado, problema. no un Y funcionario. luego Pero un cuate no que no momento vive de en emergencia. Michoacán. Claro, pero Castillo es una emergencia. Es una emergencia, pero tú de verdad lo que está, yo creo que está habiendo más voluntad, y te voy a poner un ejemplo, de resolver el problema con una persona muy cercana al presidente, cuando, por ejemplo, tú sabes que el día de hoy el Comisionado Nacional de Seguridad ya tiene más de 2 semanas que el secretario de Gobernación no lo recibe, al que maneja la Policía Federal, y eso es algo que ya se sabe, y se sabe que además de todo hay molestia, y se sabe que verdaderamente hay desconcierto al interior de la Comisión Nacional de Seguridad, porque el secretario de Gobernación no recibe al que maneja la policía. ¿No? No, pues Entonces, hay un problema de descoordinación claro del que- gobierno. Imagínate. Eso no es solo un problema de descoordinación, por lo menos, a lo mejor no es el esfuerzo que todos queremos, pero por lo menos es un esfuerzo que me parece que ya se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Tarde, como dice Ángel, Eso sí. sin duda, Eso o sea, sin duda, pero yo creo que ya dijeron, oye, Eso sí. este estado está en llamas, vamos a mandar a alguien de confianza. Si yo fuera presidente de la República, perdón, tú opinaras lo que opinaras, pero quizá te mandaría a ti porque te tengo confianza. Digo, a veces opina mal y Pero es un no es de hombre confianza, ¿no? pactofílico, pero le tengo confianza y lo mando. Lo veo una vez a la semana y Pero creo Castillo siempre opina bien, entonces va a arreglar todo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos rápidamente, no se vaya. Está bueno el debate aquí en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. En el bloque anterior pues vimos 2 posiciones respecto de la comisión para pacificar a Michoacán. José Luis y Ángel diciendo que hay serias lagunas legales, y creo que Paco Sea y Pepe Buendía más pragmáticos, y Humberto también, y Humberto esperando que primero se siente el señor Castillo y pues encuentre... No, yo digo que no va a resolver nada. él no está de acuerdo con nada. Bueno, con nada. entonces, Eso Paco Está y- descentralizado. Paco y Pepe Es un Buendía asunto de una persona. pidiendo un voto de Eso confianza es real. para el trabajo del nuevo comisionado Alfredo Castillo. Muy bien. José Luis Barras, querías responder. Sí, a ver, hay un jurista norteamericano que se llama Bruce Ackerman que dice que para que un Estado constitucional funcione, pues tiene que estar en las decisiones, tomando las decisiones, pues juristas, porque si no, ese es el problema al que nos enfrentamos, que las toman, pues, políticos, otras profesiones, y caen, creo, en el mismo vicio que es lo que Pepe está cayendo, que es restarle valor a la importancia de la base legal para las decisiones de Estado, que tiene que tener siempre un contenido jurídico claro. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente creo que esa posición que tú reflejas, Pepe, es lo que ha llevado a tomar estas malas decisiones. Es decir,
no le demos valor a lo jurídico, porque lo jurídico se arregla con un decretito que ya lo puso el presidente y sale en el diario oficial y ahí está. Y los problemas vienen después, los problemas vienen cuando, por la coyuntura, por la calentura de que viene Davos y entonces cómo vamos a salir con estas escenas de guerra y pues necesitamos mandar el mensaje que somos el primer mundo. ¿Fue eso? ¿Para ti fue eso? Yo creo que motiva... está involucrado. Creo que la cartita del gobernador no modificó nada porque a Michoacán tenían que entrar, o sea, no era una cuestión porque el gobernador lo solicitó. Me parece que eso es simplemente forma, nada más para cubrir lo básico, pero... No, pues un procedimiento legal que no está mal. Pero quiero poner un punto ahí. Es precisamente eso, es decir, precisamente porque se da una decisión coyuntural donde nombran a un funcionario civil, que hay que decirlo, lo que se está ahorita es tomando decisiones pues prácticamente de carácter militar, principalmente para poder resolver el problema. Y esto que estamos viendo ya se vio en el sexenio pasado, que no nos acordamos cómo Felipe Calderón mandó al secretario de Agricultura a Juárez, de reforma agraria, perdón, Escobar. y cómo mandaron a Tijuana a Antonio Vivanco, y, o sea, gente cercanísima a comandar. Y pregúntenle si les hicieron caso algún día los jefes de la zona militar. Jamás. Nunca. Entonces estamos volviendo a repetir el mismo esquema, estamos volviendo a dejar a las Fuerzas Armadas sin el sustento legal que se requeriría para poder hacer las acciones que se les están pidiendo que hagan en la zona, cuando existen dos figuras legales muy concretas: suspensión de garantías temporales en la región para poder, con la idea de poder restablecer luego las garantías de la zona, y la otra figura legal, pues evidentemente desaparición de poderes, cosas. ¿Cómo? Desaparición de Oye, poderes. ¿se pueden desaparecer las garantías, suprimir las garantías individuales solo en una región? Claro, específica? en un municipio está claramente en un municipio, establecido en la incluso algunas Constitución. garantías, no todas, ¿no? Suena padrísima la desaparición de garantías. Yo nada más quiero que le digas al señor Beristain, oiga, métase a su casa con su AK-47 y te va a pintar una grosería. La otra, Y va a Paco, haber balazos peor. la otra, Paco, que es una medida, es una cuestión que está desde el 2009, 2010, frenada en el Congreso, es otorgar el sustento legal a las Fuerzas Armadas para que puedan ejercer su función que están haciendo. ¿Por qué? Porque de lo contrario sí es violatoria las garantías individuales. Así es. Entonces, en vez de hacer las soluciones de fondo correctas para poder obtener un resultado correcto, entonces recurrimos a la lógica de desmeritar lo legal y generar decisiones de coyuntura, políticas. Ángel. La verdad es que me sorprende la ligereza y superficialidad con que maneja las cosas Pepe en relación con el sustento jurídico, ¿no? Cuando él, por lo contrario, cuando me acusó a mí de la solución militarista y cosas de esas, era un defensor de la cuestión legal. Yo creo que, en primer lugar, no ha leído el decreto, menos lo ha estudiado, lo cual evidencia sus opiniones ligeras y frívolas en lo que se refiere al sustento jurídico equivocado de esto. Segundo, yo no dije que me preocupa la creación de la comisión, lo que yo dije es que me preocupa el desaseo jurídico del decreto. Eso fue lo que dije. En ningún momento emití opinión de duda. Incluso le consta, hemos comentado en el programa con Paco en esta semana, que la trayectoria y si hay alguien que tiene la confianza del presidente y con experiencia en los campos, es sin duda el licenciado Castillo. Coincido con Humberto que no es una labor de un solo hombre, es cierto. Sí. Y hay un equipo y todo el mundo tiene que alinearse por la derecha, como lo señalamos en el programa. Pero creo que hay otros elementos que presentan de manera más clara un panorama muy complicado desde el punto de vista de la legalidad. Tomo lo que decía Martín en cuanto a dos figuras. Una que cae en la figura delictiva del despojo. O sea, espero no estar equivocado, cuando llega alguien y te saca de tu propiedad y empiezan a explotar una huerta de aguacate. Es despojo. Ese se resuelve fácilmente. O sea, hay un conocimiento, tú tienes tus documentos, tus escrituras de la propiedad. Pero hay otra cosa más grave. La responsabilidad de algunos notarios públicos que hicieron que el propietario de esa huerta llegara ante notario público y sin la contraprestación de acuerdo al valor de mercado y aceptada. Entonces, hoy
esa persona legalmente no puede reclamar esa propiedad porque ante un notario público, que da fe pública, él ya otorgó la propiedad de esa huerta. Es decir, el problema en términos de legalidad no es una cosa tan sencilla, Pepe, como tú dices, bueno, no me preocupa eso. No. Aquí estamos viendo un encadenamiento de ausencias del Estado de Derecho provocado por una clase política mezquina, que repito, no es de ahora, sino que se ha juntado durante muchos años, al grado tal de que se llega, coincido con Humberto, en el sentido de que la gente, bien o mal, chueco o derecho, sale a reclamar lo que considera suyo o legítimo. Y en el caso que menciona él de la tradición histórica en este país de las armas, hay un elemento que le faltó agregar. La gran cantidad de migrantes, los miles de migrantes que de manera hormiga en muchos casos traen armas y traen cartuchos, los cuales pueden comprar en Estados Unidos prácticamente sin restricción alguna. Una aclaración jurídica a lo que dice Ángel, que es importante. El despojo, el bien jurídico protegido es la posesión. La posesión, no correcto. la propiedad. No la propiedad, correcto. Y el caso, y nada más es una aclaración porque tienes mucha razón por dónde vas. En el caso de los notarios, muchas veces son auténticos gestores. Así es, hay que ver si no hubo falsificación de documentos, si no hay una coparticipación del registro público de la propiedad adentro que ellos te hayan facilitado, puede haber fraudes, puede haber muchas figuras, pero la figura del despojo en particular va a proteger el bien jurídico de la posesión, que es quien legalmente tenga la posesión de ese inmueble. Así es, exacto. correcto. Bueno, está pidiendo derecho de réplica, Pepe, y después Martín. El frívolo de buen día. Bueno, yo sí me voy a abstener de utilizar calificativos porque no enriquecen la discusión. No creo que eso ayude a abonar en las argumentaciones. Lo que pasa es que tú sí señalas, pones posiciones que yo no he emitido. A ver, y cuando lo digas, pues lo corregimos y ya. Pero sí me parece que no hay que usar calificativos porque no abonan en el debate. Lo que dije, y entiendo que desde posiciones de abogados pues puede ser cosas importantes, no lo de mérito, es que frente a una situación y un conflicto armado como el que se está viviendo en Michoacán, y a petición del propio gobierno del Estado, que al presidente, al secretario de Gobernación, le piden la intervención, y que esa no es una cuestión menor. No sé si, como tú dijiste, es una formalidad. Como no solo no es una formalidad, es una cuestión de procedimientos legales. La soberanía del Estado. Cuando ya estaba tomada la decisión, estaba ahí. Lo hizo cuando ya estaba tomada la decisión y nombrado Alfredo Castillo. No. Incluso la edición del Diario Oficial es una edición vespertina. No, discúlpame, pero no. Está bien. La carta del gobernador es de más de una semana. Está bien. Y Alfredo Castillo fue nombrado hace 3 días. Sí, entonces, esa clase de El procedimientos. llamado del gobernador es de domingo en la noche. Así es. Hace una semana, exacto. Pero Pepe, solo una cosa, la intervención de las fuerzas federales no es a petición de parte, O sea, es Acto soberano del jefe de Estado. Después de que ya se pasan una serie de cuestiones en las cuales las locales no pueden y las fuerzas intervienen, no tienen que pedir permiso para entrar. Así es. Sí, porque vivimos una federación. Sí, pero la carta, ustedes leyeron la carta de. Así es, del yo la leí. gobierno. Lo que está diciendo es que están siendo rebasados en términos de seguridad y procuración de justicia. No, decía, Son dos vamos áreas, ganando, son manden dos refuerzos. áreas, son dos áreas. Estamos que bien, ver manden 100. con los poderes locales. Pero en fin, en cualquier caso, en una situación de conflicto armado, y no habiendo una ilegalidad justamente en la creación de una comisión que desde el Ejecutivo envíe a Michoacán para cumplir esas funciones, por supuesto que si hay algunos errores en el decreto o falta de sustento o de formas, me parece secundario respecto del otro. Ese es mi único apunte.
A ver, Martín, y ya casi Yo se nos me termina el iría tiempo, ¿eh? únicamente a las consecuencias de todo esto. Es decir, los principales actores políticos han dicho esto va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo se fue descomponiendo la situación. La solución no se va a resolver ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en este sexenio. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el 2015, donde tenemos proceso electoral nacional? ¿Y qué va a pasar Y elección con de gobernador. Y y muchos elección de gobernadores, gobernador? tanto en ¿Y qué va a Michoacán como pasar en con el otros aspecto estados, económico, el aspecto de las reformas? Porque si el presidente intervino en esta situación, más que por una cuestión de impacto internacional ante lo de Davos, que puede tener un ingrediente, la otra parte es ¿qué va a pasar con el éxito de las reformas estructurales que nos están vendiendo en medio de una comunidad que está en guerra permanente y que pone en riesgo los posibles logros de una serie de cosas que el presidente de la República planteó con la aprobación de las reformas fiscal, hacendaria o la reforma financiera y la reforma energética? Humberto, te toca cerrar. Este es el resultado, creo, de 30 años de políticas neoliberales. No se van a resolver los grandes problemas de México, de Michoacán, de lo que quieran, si vamos a continuar con las mismas políticas. Así de simple. Un apunte, A ver, un último apunte. Un apunte muy rápido, que nadie ha hecho mención. La claridad en la falta de inteligencia en este problema. Es decir, ¿dónde está el CISEN? ¿Dónde está un diagnóstico preciso? ¿Dónde están los templarios? ¿Cómo puede ser que el Estado mexicano, después de un año que llegó este gobierno, no sepan dónde están los líderes, dónde se están escondiendo? Eso creo que estamos en un Y creo que la retroceso. tuta lo entrevista a todo mundo, ¿no? Son los que gobiernan. Y eso nuevamente apunta al secretario de Gobernación porque no está bien afinado ese aparato. Ángel, un último apunte. Simplemente decir lo siguiente, falta mucho que ver en el caso de Michoacán y sobre todo en la expansión del conflicto a estados circunvecinos. Yo creo que eso sería lo más preocupante por la importancia estratégica en lo económico de toda esa zona conurbada, entre comillas, con Jalisco y Guanajuato y por las inversiones que estarían en juego ahí. Pues muy bien, así concluye otra emisión de Círculo de Ideas. Lo esperamos la próxima semana aquí mismo en Excelsior Televisión a las 11 de la noche. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa. Hasta entonces. Se fue rápido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.